Cuéntanos, que esta situación que se da hace 84 años no ocurría. A ver, creo que lo habíamos un poco visualizado hace un tiempo lo atrás. venía anunciando hace un tiempo tú, Alejandro. El ingreso de este ciclo implica la revolución, implica una transformación, implica un fogueo, implica un momento en que por naturaleza nos acercamos a un periodo donde son importantes las grandes transformaciones. ¿Cómo ocurrió en ese periodo? Personales y colectivas. En todo. Y como ocurrió en ese periodo también, a raíz de que más o menos por el año 30 y algo, fue cuando se generó toda la gesta y la pues culminó con la Segunda Guerra Mundial. De hecho, entre el 34, como tú bien dices, y el 42 fue cuando justamente ocurre esta misma situación y se da, como bien dice, la Segunda Guerra Mundial, el periodo Hitler. Y antes de eso está la preparación, que es cuando Hitler recién empieza a ascender y que parte de su doctrina tiene que ver precisamente con esto de lo esotérico, porque él, gran parte de lo suyo, desde un punto de vista... que estamos frente a una ebullición o al menos un reconocimiento de lo místico espiritual como una base fundamental de las creencias religiosas de las grandes masas de aquí en adelante. Y me hiciste recordar algo a propósito de Hitler y lo esotérico, que nosotros hemos hablado acá varias veces de que Hitler tenía algún tipo de contacto extraterrestre y recibía ideas de otros planetas, tecnología y ayuda. Y lo que te preguntaba Alejandro respecto al movimiento religioso que podría instalarse periodo, precisamente como es un proceso de revolución, de cambios, de tener que transformar, en donde tiene mucha importancia el fuego. Por eso en muchas partes el fuego está haciendo de las suyas, porque el fuego, a diferencia del agua que purifica, el fuego transforma. O sea, un poco es como el ave fénix. Entonces hay todo un proceso que se está llevando a cabo con una purificación muy dura, con una situación de exacerbar, tanto por un lado positivo, la transformación hacia algo mucho más sustancial, más medular, pero por otro lado también está el otro polo que genera situaciones mucho más catastróficas o mucho más complejas también. Ahora, estas transformaciones de las que estás hablando, porque pueden haber muchos organismos, instituciones, personas y a nivel colectivo, como sea, que posiblemente no den el paso a esa transformación y queden en el camino, ¿significa que posiblemente puedan dejar o desaparecer en algún caso? Es que, por lo general, lo que se tiende es a eso. O sea, más que todo es no de un proceso que por naturaleza tiene que provocar esta transformación para que precisamente se fortalezca más. Porque no se olviden que al momento de extinguirse algo, se genera una fortaleza para evitar la extinción. Por lo tanto, el sistema... Exactamente. Alejandro, Urano entra en Tauro y esa situación va a estar durante 6 años. Háblanos un poco de Urano y háblanos un poco de las características de Tauro. Urano es un planeta que tiene que ver con esto de las revoluciones, que tiene que ver con estos cambios radicales, con transformaciones, con procesos que, por lo general... ¿por qué es tan importante? Porque vuelve a su casa. O sea, este es su casa, este es su espacio. Recorrió todos los signos durante un tiempo y por fin llegó a su lugar. Y cuando uno llega a su lugar después de tanto tiempo, lo que uno hace es revisar cómo está el lugar. O sea, si lo abandoné por 80 y tantos años, necesito saber qué está ordenado, si está limpio, qué está donde debe estar. Exactamente, es una necesidad de tener que ajustar, pero también de transformar y de también que revolucionar. Por eso hay mucho tema en relación a las grandes revoluciones. En ese periodo también la mujer hizo mucho en ese tiempo. ¿Ya? El tiempo es del 30, perfecto. Del 34 al 42, claro. Entonces, también hoy día se exacerba eso, porque todo hoy día se multiplica más. Hoy día estamos en otro tiempo en que la situación es más acelerada. No hay que olvidar también de que estamos en un proceso temporalmente diferente por una vibración distinta desde el año 87 en adelante. O sea, 87, la vibración del tiempo de un salto y por lo tanto esto que nos parece que el día es corto es real. O sea, hay una sensación, una vibración distinta. Dijiste que esa vibración iba a terminar en el 2025, ¿no? 25 debería haber, digamos, el 7 de julio, se supone. Sí, por ahí tendría que haber un ajuste nuevamente y volver a lo que debe ser. ¿Y qué diferencia habría con el ciclo que se cierra? Porque tengo entendido que hasta ahora Urano estaba en Aries. Aries regido por Marte, planeta de la
uno se podría imaginar que estando Urano en Aries hay mucha más revolución, mucha más locura, mucha más violencia, por así decirlo. No. Pero se va eso. Exactamente. O sea, y Tauro es un planeta más, o sea, es una constelación mucho más estable. Mucho más estable, pero no menos rigurosa, no menos estructurada, no menos determinante. Entonces, la exacerbación de la revolución va por ese lado, que es más radical. Ya, pero, perdón, pero si hace 84 años se desató una guerra mundial. Exacto. ¿Podría pasar algo así? Algo de aquí al 2020, o sea, hay un proceso que tiene que ver con el cómo se cambian las polaridades, porque hoy día estamos cambiando polaridades. Okay. Estados Unidos ya no va a ser lo que es hoy día. La gran potencia. Las grandes potencias se van a trasladar hacia otro lado, los pequeños países van a tomar las fuerzas que nunca han tenido y van a tener un protagonismo mucho más grande. El Medio Oriente se va a trasladar y va a haber una división del Medio Oriente, porque ya el petróleo no va a ser lo que hoy día es, sí lo va a ser el litio. Tiene toda la razón. ¿Ya? Y por lo tanto todos los países que tengan litio van a estar dentro del proceso en el cual obviamente se van a provocar estas tremendas... Atención, Chile. Más adelante tenemos ahí la pizarra, Alejandro, porque queremos meternos en profundidad en ciertos temas y por supuesto los vamos a analizar muy exhaustivamente. Pero por ejemplo, Tauro es un signo muy femenino. Sí. Eso quizás es el preludio de todo esto que se viene dando y que ahora se corona, todo esto como del feminismo, de la mujer. Es importante que Tauro, al ser un planeta que tiene que ver con eso, no tipifica a Tauro la feminidad como algo de la mujer o del hombre. Lo tipifica como una corriente que permite activar la sensibilidad del ser humano. En general. En general. Perfecto. Okay. ¿Ya? Entonces también agranda las polaridades. ¿Ya? Para que se centre lo que se tenga que centrar, se agrandan las polaridades, entonces empieza a exacerbarse tanto el machismo como el embrismo. Pero por lo mismo, cuidado con eso. Va a haber una revolución de características más emotivas que racionales. Mucho más emotivas. Más pasionales. Claro, porque Tauro es muy pasional, pero en razón de todo lo que quiere lograr, de lo que concretamente quiere construir, de lo que de manera lineal quiere alcanzar. Entonces no se dispersa como... O sea, este proceso que vimos el 8 de marzo, la marcha, toda la revolución femenina que ha existido, finalmente lo que estáis diciendo es que este no es el punto más álgido de esta discusión, sino que esto va a llegar a extremos mucho mayores. Mucho mayores, mucho más esenciales, mucho más puntuales, más abordando y tocando temas mucho más resueltos. Alejandro, y con mayor presión. Tú hablas de las polaridades y justamente Eva al principio hablaba de lo que había pasado con Hitler y todo eso. Los gobiernos totalitarios van a exacerbarse. Estoy pensando en lo que ha pasado con Venezuela, lo que ha pasado con Guaidó, lo que ha pasado con Bolsonaro, lo que ha pasado con Trump. ¿El totalitarismo se empieza a establecer por esta polarización de la que tú hablabas? Hay una necesidad de que sea así para ver si realmente se aprendió respecto a todo lo que ya se vivió. Hay una necesidad de ver si realmente, a razón de todo lo que ya... Hubo un momento en que esto pasó en Argentina, pasó en Chile, pasó en Uruguay, pasó en muchos lugares. Ahora toca que los que no lo vivieron lo empiecen a vivir. O sea, los que no vivieron ese episodio sí lo vivan, ¿ya? Pero a raíz de la experiencia de los demás. O sea, cómo los demás nos enriquecen. Y por otro lado, y agarrándome de las palabras de Jaime, Tauro es un signo que se resiste mucho a los cambios. Exactamente. Claro, quiere decir que entonces, durante este periodo de estos 6 años, Venezuela va a seguir viviendo como vive, Brasil va a seguir teniendo un gobierno ultraderecha. Creo que lo habíamos hablado también acá, de que el tema de Venezuela tenía como 3 etapas. Sí. Una etapa era de lo que ahora en marzo se definía, yo lo había dicho en noviembre. De marzo algo va a pasar que va a dar una señal para dónde va esta situación. Bueno, tal cual. De marzo a julio ya determinante, mucho más radical, mucho más confrontacional. Incluso me acuerdo que habíamos hablado de que en algún minuto iba a haber un apagón de varios días. ¿Se acuerdan que yo hablé de un apagón? Literalmente, literalmente no acordamos. Como de 8 días, dije yo, 6 días, que iba a haber un apagón en alguna parte, que iba a ser una noche larga y que iba a cobrar víctimas de algo en medio de eso. Entonces, y de ahí viene que desde más o menos septiembre de este año a marzo del próximo, sí o sí Venezuela debería vivir el cambio que anda buscando, pero también hay que tener el cuidado de que ese cambio no se hace a una situación demasiado extrema también, porque a medida que va pasando el tiempo se va agudizando
la impotencia, la rabia, entonces puede haber un choque. Exactamente. O sea, una cosa es libertad, otra cosa es libertinaje. Exactamente.